Este es un discurso hasídico del Rebbe del año 1987. El año en que fue pronunciado este discurso era Parshas Emoir, que es la parsha de esta semana, y era el día anterior al Lag BaOmer, el 33 de la cuenta del Omer. No voy a explicar todos los detalles del 33 de la cuenta del Omer, pero tiene que ver muy profundamente con Rabbi Shimon ben Yochai, Rashbi, porque el día del fallecimiento de Rashbi fue efectivamente Lag BaOmer, que este año cae en jueves, pero en ese año evidentemente era el domingo. Y en este discurso hasídico, el Rebbe va a tocar diferentes asuntos que tienen que ver efectivamente con la Avodas Hashem, el servicio a Dios de Rabbi Shimon ben Yochai. Y por supuesto, como esto llega a nosotros como enseñanza, quiere decir que nosotros tenemos que hacer algo al respecto de este tema. Vamos, en Parshas Emoir aparece una mitzvah, entre otras, de santificación del nombre de Hashem. Antiguamente, esto quería decir literalmente entregar la vida, morir por estar apegado a Dios. Con tal de no separarse de Dios, uno estaba listo para entregar la vida. ¿Y cuántos miles y miles y miles entregaron sus vidas por Dios? Fueron quemados, masacrados, todo tipo de sufrimientos que el pueblo de Israel sufrió a lo largo de la historia. Todo esto surge de un versículo en la parsha de esta semana. La Torá dice: "Venikdashti besoich bnei Israel", me santificaré dentro del pueblo de Israel. Y son conocidos los comentarios hasídicos en Likutei Torah, que significa los discursos hasídicos del Alter Rebbe, que es la parsha hasídiche, por así decir, que uno tiene que estudiar todos los Shabbosim, etc. Y en las explicaciones del Mittel Rebbe, el segundo Rebbe, el Tzemach Tzedek, tercer Rebbe, también en el Sefer HaMitzvot del Tzemach Tzedek, o sea, en diferentes lugares el Rebbe está diciendo, esto está explicado ampliamente. Y nuestros Rebbeim, que fueron reemplazando generación tras generación a los anteriores, es sabido que en adición a que de este versículo se aprende la mitzvah positiva de santificar el nombre de Dios, Kiddush Hashem, en adición a esto, como ya expliqué anteriormente, entregar la vida por Dios, etc., el Zohar dice algo más. El Zohar dice que este mandato, esta orden, esta mitzvah, representa santificar a Dios todos los días. Y por eso es una obligación, no solamente una vez en la vida santificar el nombre de Dios y decir, bueno, listo, yo me entregué, y obviamente no hay un después porque se entregó la vida, sino que hay un asunto de santificar el nombre de Dios todos los días. ¿Cómo se logra esto? Esto se logra a través del rezo. En el rezo hay una parte específica en donde todos decimos que Dios, repitiendo un versículo de Ishaya, si no recuerdo mal, Kodesh, 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 Hashem Tzvok, es que Dios es santo, santo, santo. Esto es algo que lo dicen los malachim, los ángeles, y nosotros aquí abajo lo repetimos, lo decimos. Esto por un lado, decimos que Dios es santo, 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 etc. Tres asuntos en la santidad divina, y por el otro lado decimos, Baruch Kivod Hashem Mekoimo, y bendita sea la gloria de Dios desde su lugar, todos los días. Entonces Zohar explica que en adición al concepto de la mitzvah literal, de entregar la vida por Dios, hay un asunto espiritual, por así decir, de la santificación en nombre de Dios, aquí abajo, todos los días. Pero, continúa el Rebbe diciendo, antes de justamente decir el Shema y decir la Amidá, decir el Shema significa la declaración de la unicidad de Dios, y la amidad significa el momento en que la persona se apega más profundamente a Dios durante el rezo, que uno alaba a Dios, uno le pide a Dios, uno agradece, etc. Antes de esto decimos justamente esta santificación del nombre de Dios, que según el Zohar es una mitzvah todos los días. Y está traído sobre esto en los comentarios hasídicos, aquello que dicen nuestros sabios en el Talmud. El Talmud dice en Julin que hay tres grupos de ángeles. Tres grupos de ángeles que dicen un cántico a Dios todos los días. Un grupo dice Kodesh, una vez, santo. Otro grupo dice Kodesh, Kodesh, dos veces santo. Y otro grupo dice Kodesh, 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 tres veces santo, Dios de las huestes, etc. Esto es lo que dice el Talmud. Y está explicado que estos son tres asuntos de santidad divina. Y son tres grupos de ángeles. Y representan tres formas, tres niveles del servicio a Dios, etc. Está explicado en los discursos hasídicos que el Rebbe hizo referencia anteriormente. Sin embargo, esta explicación en sí tiene dos formas, dos aspectos, por así decir, que se entienden de los diferentes discursos hasídicos de las diferentes generaciones de Rebbeim, generación tras generación. Y el Rebbe dice, entre paréntesis, muy interesante, la gente no presta atención a esto, como está explicado en montones de lugares, que las cosas simples la gente no presta atención.
O sea, pensamos que el Talmud dice esto y tiene una sola explicación y se acabó. Un grupo de ángeles dice así, otro grupo dice así, otro grupo dice así, y esto nos enseña a nosotros a santificar el nombre de Dios todos los días en el rezo y punto. Pero no es tan así. Del lenguaje simple del Talmud, dice el Rebbe, suena que hay un grupo de ángeles que dicen una vez Kodosh, y hay un grupo de ángeles que dice dos veces Kodosh, santo, y hay otro grupo de ángeles, el número 3, que dice tres veces Kodosh. Sin embargo, de la explicación de los Rebbeim, generación tras generación, suena que un grupo de ángeles dice, cada grupo de ángeles, dice una vez Kodosh. Uno solo. El primer grupo de ángeles dice una vez Kodesh, el segundo grupo de ángeles dice una vez Kodesh, y el tercer grupo de ángeles dice una vez Kodesh. Entonces tenemos que entender cuál es la diferencia entre estas dos formas. De vuelta, ¿cuáles son las dos formas? El primer grupo de ángeles dice una vez Kodesh, santo, el segundo dice dos veces santo, y el tercero dice tres veces santo. Esa es una forma. La otra forma de entender esto es que tenemos en realidad un grupo de ángeles que dice una vez Kodesh, el segundo dice una vez Kodesh, el tercero dice una vez Kodesh. Punto. Entonces el Rebbe trajo de los Rebbeim anteriores dos formas de entender esta frase de nuestros sabios en el Talmud, que ya dijimos que es una mitzvah, de acuerdo al Zohar, Kabbalah, la parte más profunda de la Torah, etc., es una mitzvah hacerlo todos los días. Más allá del precepto positivo para judíos de santificar el nombre de Dios entregando la vida, etc. Y el Rebbe explica así. El asunto está explicado en los discursos hasídicos. El concepto del primer Kodesh, que representa la primera vez que los ángeles dicen Kodesh y nosotros santificamos el nombre de Dios diciendo Kodesh, etc. Esto representa el servicio a Dios de Mesiras Nefesh, la entrega del ser humano, de la persona, a Dios. Qué interesante mencionar, no es una mitzvah para Bnei Noach, no es una obligación para no judíos. Pero bueno, sea como fuere, cerramos paréntesis y seguimos adelante. Mesiras Nefesh, y el Rebbe lo dice en un lenguaje místico de Kabbalah y después de Hasides. Ihud Avo, la unificación de Avo Be'ima, padre y madre. Ihud Chochmo y Bina, este es el lenguaje, el anterior fue el lenguaje cabalístico, ahora es el lenguaje Hasides, la unificación de sabiduría y entendimiento, que ahora no importa ni qué son expresiones divinas, sea lo que fuere. Ihud Chochmo Bina, Ihud Avo, etc. Este es el primer Kodesh, Mesiras Nefesh, que después vamos a ver que tiene que ver no solamente con el sacrificio propiamente dicho, sino que tiene que ver con la entrega del hombre a Dios, Tfila, el rezo, la conexión de abajo hacia arriba. Ya vamos a ver. Este es el primer Kodesh, el primer santo. ¿Qué representa el primer santo en el servicio a Dios? Tfila, el rezo, la entrega del hombre hacia Dios. El segundo Kodesh, el segundo santo que aprendemos de los ángeles, se refiere al estudio de Torah. Y el tercer Kodesh, que dicen los ángeles, se refiere a la observancia de los preceptos. Y estos son tres columnas, líneas sobre las cuales se sostiene el mundo entero, que en el lenguaje de Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, es Avoida Torah Gemilas Chazal, servicio a Dios, que se refería a los corbanos, a las ofrendas, que también la ofrenda se quemaba en el altar y se elevaba totalmente hacia Dios. Esto representa la elevación del hombre hacia Dios. Toira, el estudio de Toira, que es proyectar la sabiduría divina en el mundo, y Gemilas Chasadim, actos de bondad, mitzvahs, preceptos, que representa modificar, afectar en el buen sentido el mundo material a tu alrededor. De acuerdo a esto surge que cada palabra Kodesh, que dicen los ángeles, es un asunto en sí mismo, y es un tiempo en el servicio a Dios en sí mismo, es una forma de servicio a Dios puntual, diferente de las otras, y se aplica en un momento puntual diferente de los otros. Y como es en términos sencillos, como dicen nuestros sabios, hay un tiempo para rezar separado de un tiempo para estudiar, y hay un tiempo para hacer mitzvahs, para cumplir los preceptos, como dicen nuestros sabios también. En otro lugar tenés que comportarte en forma de derech eretz, en forma de normal, trabajar en el mundo, afectar al mundo. No es solamente encerrarte en un lugar y rezar y estudiar Torah y no tengas nada que ver con el mundo. No, todo lo contrario, involucrarte con el mundo y afectarlo y modificar el mundo. Quiere decir que, de vuelta, cada uno de estos tres asuntos, estas tres líneas, estas tres columnas, tiene su tiempo y su forma, separado, independiente de los demás. Y como dice el Talmud Yerushalmi al respecto de Rabbi Shimon Bar Yochai, que él en su vida era toirosoy humanosoy, la toira era su ocupación, su oficio era toira, él vivía toira, al punto tal que interrumpía, a pesar de que la toira era su vida, interrumpía sin embargo
para construir una sukkah, la cabaña de la fiesta de Sukkot, etc., y el lulav, y para sacudir la hoja de palmera con todas las leyes que correspondan, que ahora no importan. De aquí surge entonces que cumplir los preceptos es un asunto en sí mismo, al punto tal que hay que interrumpir, para cumplir esos preceptos, hay que interrumpir el estudio de Toira. E incluso Rabbi Shimon ben Yochai, a pesar de que la Toira era su oficio, era su vida, él interrumpía para cumplir los preceptos. Quiere decir que cada uno tiene su espacio y su lugar. Ahora, en el Maimer acá, en el discurso acá hay un corchete relativamente largo. Yo voy a saltear el corchete a propósito. Vamos a leer un parrafito muy cortito después del corchete y luego volvemos al corchete. De acuerdo a esto, vemos claramente que cada palabra Kodosh, una representaba Tfila, digamos, el acercamiento del hombre a Dios. La otra representaba Toira, la proyección de Dios hacia el mundo. Y la otra representaba mitzvahs, observancia concreta de preceptos. Cada uno es un asunto por sí mismo. Punto. Pero de aquello que decimos que hay un grupo de ángeles que dice 2 veces Kodosh. La otra forma de entender la frase del Talmud. Y al punto tal que hay un grupo de Malachim, de ángeles, que dice 3 veces Kodosh. Surge entonces que a veces hay 2 trabajos que son Avoida y Toira, es decir, el rezo y el estudio de Toira, o 3 trabajos que se refiere al rezo, al estudio de Toira y los actos de bondad, las mitzvahs, que todos se hacen a la vez, todos van de la mano, juntos. Entonces, de vuelta, tenemos estas 2 explicaciones que todavía no entendemos plenamente cómo funcionan, pero evidentemente hay casos en los cuales cada avoida, cada tipo de trabajo y servicio a Dios tiene su lugar y su espacio y su forma. Y hay veces en las cuales están todos juntos. Volvemos al corchete, porque aquí terminamos el párrafo. Volvemos al corchete. Habíamos dicho antes del corchete, cada vez que aparece algo en el corchete en un discurso hasídico, es algo, por así decir, al costado, secundario. No es el asunto central del Maimar. Por eso lo salteamos. El asunto central del Maimar es entender que hay 2 tipos de avoide, 2 tipos de servicio a Dios, o que está todo junto. Estos 3 tipos todos juntos, esa es una forma. De vuelta, rezo, estudio de Toira y mitzvahs, todo junto, o todo separado. Muy bien. ¿Qué dice el corchete? Habíamos dicho que Rabbi Shimon ben Yochai, que es el personaje, digamos, principal del Lag BaOmer, el 33 de la cuenta del Omer, y este discurso, como dijimos, en 1987, fue dicho el día anterior al Lag BaOmer. Rabbi Shimon ben Yochai Toira soy humanose. ¿Cuál es la definición de él? Que la Toira era su oficio, su vida era Toira. Pero aún así interrumpía para cumplir preceptos. La pregunta es, si interrumpía para hacer preceptos, entonces la Toira no es su oficio constante, único. También tenía otros. ¿Por qué lo continuamos llamando Toira soy humanose? Que la Toira es su oficio si interrumpía para cumplir preceptos. Esto es lo que lidia el corchete. Podríamos decir que la razón más profunda por la cual, a pesar de que Rabbi Shimon ben Yochai interrumpía para cumplir preceptos, interrumpía su estudio de Toira para cumplir preceptos, y aún así se llamaba Toira soy humanose, que la Toira es su oficio. ¿Por qué? Porque el estudio de Toira, en el momento de estudio de Toira, se proyectaba también en la observancia de los preceptos. Es decir, el estudio de Toira era algo que imbuía toda la vida de Rabbi Shimon, incluso cuando estaba cumpliendo mitzvot. ¿Por qué? Porque el estudio de Toira entra dentro de la definición de, esto es una frase famosa, constante, que aparece en muchos lugares en las enseñanzas del Rebbe, Peula Nimsheches, una actividad que se proyecta constantemente sobre todas las actividades. De la misma manera que encontramos en el Talmud respecto de Rabbi Yehuda. Un personaje, Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda solía rezar una vez cada 30 días. El Talmud cuenta que cuando repasaba el estudio, de memoria, etc., ahí solía rezar también. Pero mientras tanto, el asunto central de su vida era el estudio de Toira. E incluso el Talmud cuenta que dentro del estudio de Toira lo que más le interesaba era el Nezikin, era el daño. No importa. Quizás el Talmud viene, que no sabe, seguimos adelante. La fila de Rabbi Yehuda era también una actividad que se proyectaba sobre todos los 30 días, en los cuales en realidad no rezaba los 30 días, se rezaba un día cada 30, o uno de los 30 días, como sea la explicación. Y el resto de los días, la fila afectaba todo el resto de los días también. El Rebbe explica Pirush, es decir, que no solamente que el resultado de la actividad se proyecta, sino que la actividad misma se proyecta.
similar a lo que está explicado en muchos lugares, que el hecho de que no bendecimos Sheheyanu, la braja, la bendición de que Dios nos hizo llegar hasta este momento, todos los días de la fiesta de Pesaj. ¿Por qué? Es porque la braja Sheheyanu, la bendición que dijimos al comienzo de la fiesta de Pesaj, que Dios nos permitió llegar hasta este momento de Pesaj, etc. Hoy no es Pesaj, por supuesto, que dijimos al comienzo de la fiesta de Pesaj, se proyecta esa bendición a todos los días, afecta a todos los días. Cada uno de esos días, agradecemos a Dios que nos hizo llegar hasta este momento. Pero de todo esto se entiende que también estos dos niveles de servicio a Dios, es decir, el estudio de Torah y las acciones de Rashbi, o la tfila de Rashbi y la acción de Rabbi Yehuda, son dos niveles de avoida, de servicio a Dios totalmente diferentes, en dos momentos diferentes. Y como eran los días de Pesaj, como son los días de Pesaj, que a pesar de que la bendición de Sheheyanu se proyecta sobre todos los días de Pesaj, o sea, a pesar de que la dijimos solamente un día, dijimos que es una actividad que se proyecta y dura, entre comillas, todos los días de la fiesta de Pesaj, aún así, hay otras actividades a lo largo de la fiesta de Pesaj también, como por ejemplo comer matzah, etc. Quiere decir que una actividad no excluye la posibilidad de otra, a pesar de que se está haciendo esa otra actividad. Rabbi Yehuda estudiaba Torah y rezaba una vez cada 30 días, pero ese rezo, entre comillas, duraba, se proyectaba el rezo mismo a lo largo de los 30 días. ¿Qué significa exacto esto en la vida de Rabbi Yehuda? Yo no sé Rabbi Yehuda, no lo puedo explicar. Lo que sí puedo decir es que esto es lo que está diciendo el Rebbe. ¿Por qué Rashbi, a pesar de que estudiaba, la Torah era lo principal de su vida, y a pesar de eso interrumpía para cumplir mitzvahs, porque en el momento en que estaba cumpliendo mitzvahs, era el estudio de Torah también? Eso era el estudio de Torah. Quizás una forma de entenderlo es que todo aquel que estudia Torah para no aplicarla, Dios libre y guarde, mejor que ni nazca. Es una forma de decirlo como dicen nuestros sabios. Quiere decir que el estudio de Torah tiene que expresar como estudio de Torah incluso cuando está cumpliendo los preceptos. Quizás otra forma de verlo es, y esto es simplemente una interpretación mía, hay una historia de Abaye y Rabo. Rabo era el maestro de Abaye. Rabo una vez estaba en la cama, intimidado con su esposa, etc. Y Abaye estaba abajo de la cama. Y cuando Rabo se dio cuenta que Abaye estaba abajo de la cama, le dijo: no, ¿qué estás haciendo acá? Estoy ocupado. Y Abaye le respondió: Toira, esto es Toira y yo tengo que estudiar. Incluso en ese momento era Toira y él tenía que estudiar. Diferentes ideas de cómo tratar de entender, quizás, en mi humilde opinión, esto que dice el Rebbe. Pero el punto es que, a pesar de que Rashbi interrumpía para cumplir mitzvahs, esto no significa que su estudio de Torah se interrumpía. No, Torah son buenos. La vida de él era su Torah. Pero, volviendo al discurso, este era un corchete, cerramos el corchete, lo terminamos. Volviendo al discurso, tenemos dos formas de entender la frase talmúdica. Una forma de entender es que cada grupo de ángeles decía realmente una sola vez Kodosh, en cuyo caso cada avoida, cada servicio a Dios que representa ese Kodosh tiene su tiempo, su espacio, su forma y es independiente de los demás y no se mezclan y son mutuamente excluyentes. O estás estudiando, o estás cumpliendo mitzvahs, o estás estudiando, o estás rezando. Y la otra forma de entender la frase talmúdica es que había un grupo de ángeles que efectivamente decía uno solo, otro decía dos y otro decía tres. Quiere decir que están combinadas esas avoidas, esos trabajos, y no son mutuamente excluyentes. Continuamos en el Maimer, en el discurso. Podemos conectar esto con la avoida, el servicio de Rashbi, que mañana, en el año 1987, mañana es Lag BaOmer, el día de su fallecimiento. Es sabido de la explicación que trae el Alter Rebbe en Likutei Torah, cómo Rashbi cumplía, cómo Rabbi Shimon bar Yochai cumplía las mitzvahs estando en la cueva. Sabemos que estuvo 12 años en la cueva, luego un año adicional en la cueva, en donde no tenía ninguna cosa material, no tenía mitzvah de sukkah, no tenía lulav, no tenía shofar, no tenía ninguna mitzvah que él pueda cumplir físicamente hablando, porque estaba ahí encerrado en la cueva y si se iba lo mataban, lo perseguían, etc. Entonces, estando en la cueva, no era posible para él cumplir, comer matzah, etc., físicamente hablando. Que a pesar de que fue una situación forzada, y una situación forzada Dios exentúa la observancia de preceptos porque no era culpa tuya, lo estaban persiguiendo para morir, no tenía otra opción. Sin embargo, tampoco vamos a decir que es como que cumplió los preceptos, sino que le faltó algo. Ok, Dios te exceptuó, ¿pero lo cumpliste? No.
Como está explicado al respecto de esto, que la observancia de los preceptos de Rashbi, mientras estaba en la cueva, eran mitzvahs beruchnius, las cumplía espiritualmente hablando. Que asunto es lo que su alma estaba en el nivel espiritual de Liviasan. Liviasan literalmente significa un animal enorme, un pez, una especie de pez enorme que representa Levi. Levi significa acompañamiento. Cuando Leia tuvo a su tercer hijo, que se llamaba Levi, Reuben, Shimon y Levi, Leia dijo: Apá, mi lave, ishi elai, ahora me va a acompañar mi marido, va a estar conmigo. Levi representa unión. El concepto de Liviasan representa aquellos tzadikim, aquellos justos y personas muy elevadas espiritualmente hablando, que están apegadas a Dios en forma constante. Levi, conexión, apego. Rashbi era uno de estos personajes. Su alma estaba en un nivel espiritual tan elevado que representaba conexión constante con Dios. Como dijo Leia, de vuelta, cuando tuvo a su tercer hijo con Jacob: Apá, mi lave ishi elai, ahora me va a acompañar mi marido, Jacob, a mí. Que esto representa la unión de Jochma y Bina. No importa qué quiere decir esto, sabiduría y entendimiento, sea lo que fuera que quiere decir. Esto es el asunto de la entrega total a Dios también. Estaban totalmente conectados con Dios, estos tzadikim cuyo alma estaba en este nivel espiritual. Y por lo tanto, era suficiente para él cumplir los preceptos en forma espiritual. Porque ese era el nivel espiritual en el que se encontraba justamente. Ahora bien, aparentemente tenemos que entender por qué no cumplió entonces Rashbi las mitzvahs los preceptos en forma física a través de un milagro. El Rebbe plantea una pregunta muy simple. Rabbi Shimon era un personaje de milagros. Como vamos a ver en un minutito, varias historias de Rabbi Shimon. Un personaje de milagros. ¿Por qué tenemos que recurrir a la idea de que cumplía los preceptos espiritualmente hablando, por cuanto su alma era muy elevada y qué sé yo, estaba unida a Dios, cuando podríamos responder de una forma mucho más simple? Rashbi cumplía los preceptos de forma milagrosa. De repente, ¡ping!, apareció un lulav en su mano. Ok, ¡ping!, suka. Listo, ya está, dentro de la cueva. Sea lo que fuere, más allá de los problemas alágicos que hay de una azúcar dentro de la cueva, no importa. Que lo hagan en forma milagrosa. Porque podría haber hecho un milagro de manera tal que él tenga la mitzvah de Sukkah, la cabaña, etc. Todas las mitzvahs. Y como encontramos al respecto de Eliyahu, el profeta Eliyahu, que funcionó, se mantuvo con una sola comida durante 40 días, etc. Y esto también es un milagro. De la misma manera se le hicieron otros milagros a Eliyahu, que los cuervos le trajeron pan, y no solamente pan así nomás, sino pan de la casa de Ahav, que era el rey de Israel, que lo quería matar a Eliyahu, y el rey lo pone entre corchetes. Podemos mencionar que esto también es una maravilla en sí, que el pan que le trajeron encima era de la casa de Ahav. El pan que trajeron a Eliyahu era del enemigo número uno, por así decir, de Eliyahu, que lo quería matar. Y aquí no es el lugar para explicar demasiado este asunto, dice el rey. Sea como fuere, vemos que Eliyahu vivió con milagros. Y en particular, al respecto de Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai, que hubo milagros al respecto de su comida y su bebida mientras estaba en la cueva. ¿Qué comió y qué bebió? Porque nuestros sabios cuentan que se le hizo un milagro y se creó un árbol de algarrobo. Y también salió un manantial de agua viva, etc. Y el rey dice entre corchetes, y hay quienes dicen que todavía está ese manantial, o su proyección, y el árbol también está, o su proyección, en un lugar que se llama Pekín, en la Tierra Santa. Hay quien dice que está ahí todavía. Pero vemos que milagros le ocurrieron a Rashbi. Para comer y beber, milagro. Pero para cumplir mitzvahs no tuvo milagros. ¿Por qué? Esto es lo que pregunta el Rebbe. Si es así, ¿por qué no se le hicieron milagros también al respecto de la observancia de mitzvahs físicas? Y tenemos que recurrir a la explicación del Alter Rebbe, que cumplió mitzvahs espirituales. ¿Por qué? Esto lo vamos a entender de lo explicado en diferentes lugares, dice el Rebbe. Que la observancia de mitzvahs físicas tiene que ser de acuerdo a la naturaleza material concreta del mundo. Cuando uno tiene que cumplir una mitzvah, no esperes un milagro. Andá y cumplí la mitzvah de acuerdo a tus capacidades, de acuerdo a cómo el mundo funciona en tu mundo, digamos, en tu definición y tu dominio de ser humano normal. Como es sabido el cuento que el Frierdiker Rebbe, el Rebbe anterior, contó al respecto del Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, cuando estuvo en la cárcel, en toda la historia de Yutes Kislev, el 19 de Kislev, que ahora no es el momento para explicar. El Alter Rebbe quiso cumplir con Kiddush Levana, la santificación de la nueva luna que representa recibir el rostro de Dios, etc.
mientras estaba en un barco, en un bote, en un río, pasando de una parte de la cárcel a otra parte, etc. Estaba en un río, el Alter Rebbe vio la luna, quiso cumplir Kiddush Levana, santificación de la luna. Y el no judío que manejaba el bote no quiso parar el bote. El Alter Rebbe le pidió: ¿podés parar el bote así yo hago Kiddush Levana? Y el tipo no quiso parar el bote. Y entonces el Alter Rebbe paró el bote en forma milagrosa. El bote no funcionaba. Los remos y qué sé yo, el tipo hacía de todo lo que podía y no andaba el bote. Y después el Alter Rebbe liberó, por así decir, el bote y le volvió a pedir al no judío que manejaba el bote que lo pare por sí mismo, etc. Y entonces el hombre se dio cuenta que el Alter Rebbe movía el bote cuando quería y como quería. El hombre paró el bote y entonces el Alter Rebbe santificó la luna. Con calma, con tranquilidad, porque estás en un bote moviéndose, es más complejo, no te puedes concentrar. De acuerdo al Kiddush Levana, de acuerdo a la santificación de la luna, que como sabemos es recibir el rostro de nuestro Padre que está en los cielos, y está explicado por qué hizo esto el Alter Rebbe. O sea, si el Alter Rebbe podía parar el bote en forma milagrosa, ¿por qué no hizo el Kiddush Levana cuando paró el bote en forma milagrosa? Y después seguían andando. No, el Alter Rebbe quería que el tipo que manejaba el bote pare para que él pueda hacer Kiddush Levana, la santificación de la luna. ¿Por qué? Está explicado, la razón de esto es que le pidió que pare el bote, porque la observancia de mitzvot tiene que ser, la observancia de los preceptos tiene que ser al pi teva agashmus, de acuerdo a la naturaleza del mundo material, justamente. Y por eso, el Alter Rebbe quería que el tipo pare el bote, para que la naturaleza misma absorba, en este caso el tipo absorba que hay un Dios, que hay mitzvot, y así sucesivamente. Y por lo tanto, este asunto no estaba en Rashbi, no estaba en Rabbi Shimon. Este asunto no estaba en Rabbi Shimon, de cumplir los preceptos en forma material y en forma concreta, porque si Rabbi Shimon hubiese cumplido los preceptos en forma milagrosa, entonces no hubiese sido el mismo asunto, no hubiese sido el verdadero concepto del precepto. Las mitzvahs tienen que imbuir el mundo material. El servicio a Dios de uno tiene que llenar el mundo material. Y si vos lo haces de forma milagrosa, si es que sos capaz de llegar a ese nivel espiritual, lo que sea, no es la verdadera intención de las mitzvahs. Entonces Rashbi no hizo esto de cumplir los preceptos de forma milagrosa porque igual no hubiese sido el asunto. Para él, el nivel en que él estaba, era mejor hacer los preceptos de forma espiritual, porque estaba dentro de la cueva, igual apartado, por así decir, una especie de Gan Eden personal, paraíso personal, apartado del resto del universo. Punto. Con esto entendimos lo que el Rebbe preguntó anteriormente sobre Rashbi. ¿Por qué no cumplía las mitzvahs en forma material? Él no tenía este asunto. ¿Por qué no lo hizo en forma milagrosa? Porque no es la kavana, no es la intención divina. Podemos vincular esto con los días de Sfiras Oimer, la cuenta del Oimer. Que la ofrenda del Oimer, la palabra Oimer es una medida de harina, que en realidad de harina de cebada, 1 kilo 600, etc. Esta ofrenda del Oimer tenía que ser, como dice la Toira, mi Moishvei Seichem, del lugar donde ustedes se asientan, de la tierra de Israel justamente, como está escrito, cuando entren en la tierra, etcétera, que esta mitzvah también está en Parshas Emoir. Cabe la aclaración. Y cuando ustedes entren en la tierra y traerán de ahí un Oimer, una medida de harina de cebada, etcétera. Al punto tal que hay una pregunta en el Talmud: ¿qué pasa si cayó trigo del cielo, de las nubes, si sirve ese trigo para preparar los 2 panes de la fiesta de Shavuos? La ofrenda del Oimer, no hay que mezclar las cosas. La ofrenda del Oimer era cebada, harina de cebada, una cosa. En Shavuos, en la fiesta de Shavuot, se traían Shtei Alejem, 2 panes, que tenían que ser de trigo nuevo, etc. Era del trigo. Ok. ¿Qué pasa si cae trigo del cielo, de las nubes? ¿Sirve para preparar los 2 panes que correspondía llevar en el templo en la fiesta de Shavuos? Por cuanto está escrito la palabra mismo Ishvei Seichem, del lugar donde ustedes se asientan. Entonces, si viene de las nubes, no es del lugar donde ustedes están asentados, no es de la tierra de Israel, es de las nubes. Y no solamente cuando los trigos se hacen en las nubes a través de milagro, sino que incluso si caen de las nubes, es decir, que fueron traídos de otro lado, por así decir. Esas, entre comillas, caen de las nubes. No es de la tierra de Israel, se trajo, qué sé yo, de Jordania, de otro lado. De todo esto se entiende, esta es una pregunta que hay en el Talmud, de todo esto se entiende que la avoida, el servicio de Dios de Moishvei Seichem, el lugar en donde tú estás asentado, esto indica que tiene que haber un servicio a Dios aquí abajo específicamente. Aquí abajo, no algo milagroso que viene de arriba y fácil, no señor, tiene que haber avoida.
Al punto tal, el Rebbe no lo trae acá, pero al punto tal que existe el concepto, por lo menos, que sea pesado, que haya esfuerzo, literalmente físico, para involucrar todo el cuerpo con la tzmaisa y temana, todos mis huesos, Dios te alaban. Tiene que haber involucramiento físico en todas las cosas, en la observancia de mitzvahs. Y podríamos decir que esto también es el contenido espiritual del servicio a Dios de Sfiras Oimer, de la cuenta del Oimer. No solamente hay que traer el Oimer, esa harina de cebada, etcétera, del lugar en donde estamos asentados, de la tierra de Israel, sino que el contenido conceptual de la boida de Sfiras Oimer es el mismo. La Torah dice en Parshas Emor justamente, Usfartem lochem y mojorot Shabbat. Sheva Shabbat estuvimos 100. Tienen que contar para ustedes del día después de Shabbat 7 semanas, el segundo día de Pesaj en adelante, 7 semanas completas. El contenido conceptual de este servicio a Dios es una elevación desde abajo hacia arriba en forma natural, es un refinamiento personal de cada uno de nosotros. Primero un día y después 2 días y así sucesivamente hasta que completas 7 semanas completas, 49 días. De todo esto se entiende que el Ikar Avoda, el principal servicio a Dios de cada uno de nosotros, tiene que ser de acuerdo a la naturaleza y el mundo material justamente. Tiene que imbuir el mundo material, tiene que ser normal, entre comillas. Y por lo tanto, la observancia de mitzvahs de Rashbi, de Rabbi Shimon en la cueva, no era en la forma de Maise mitzvahs begashmis, en la observancia física de los preceptos, sino que era una observancia espiritual en forma de liviosa en este tzadik tan espectacular, tan elevado, que era el Rashbi, pero no en forma material, porque estaba en la cueva, estaba apartado del mundo material. Entonces no hubiese servido hacer un milagro, porque no hubiese sido la plenitud del servicio a Dios. Era más pleno en el servicio espiritual, en el nivel espiritual de Rashbi, más pleno en la observancia espiritual, no material, la observancia espiritual, que una observancia material milagrosa. Y de acuerdo a esto, podríamos decir que el servicio a Dios de Rashbi y Rabbi Shimon tenía justamente estas dos cuestiones que vimos anteriormente. Volviendo al comienzo del Maimar, del discurso, hablamos que había dos formas de entender una frase en el Talmud. Y un grupo de ángeles decía una vez Kadosh, y otro grupo decía 2 veces Kadosh, y otro grupo decía 3 veces Kadosh. O si un grupo decía uno, cada uno decía una vez Kadosh. Es decir, si el servicio a Dios, en las 3 formas que estudiamos, Mesiras Nefesh, entregar la vida, que significa Tfila, el rezo, conexión con Dios de abajo hacia arriba, Toiro, que significa de arriba hacia abajo, el estudio, o Gmilus Hasadim, o Mitzves, preceptos, que significa afectar el mundo material. Si estas cosas se pueden combinar a la vez o son separadas, independientes, podríamos decir que en el servicio a Dios de Rabbi Shimon había las dos cosas juntas. Los dos tipos de servicio a Dios encontramos. No es que cada persona tiene otro tipo de servicio a Dios. Rashbi tenía los dos. ¿Qué quiere decir? Mientras estaba en la cueva, por cuanto todo su servicio a Dios era espiritual, entonces podía existir en él la conexión de estos 3 fundamentos: Toira, Avoida, Gmilus Hasadim, del estudio de Toira, el servicio a Dios en forma de tfila, rezo, Avoida, trabajo, lo que sea, y acción de mitzvahs. Era todo espiritual. Lo espiritual no tiene límite de espacio y tiempo. Es espiritual. Puede combinar las 3 cosas juntas. Por cuanto en cada una, en las 3, su servicio a Dios era en forma de liviosa, en forma espiritual, de esta conexión, Levi, conexión con Dios, etc. Similar al concepto de Mesiras Nefesh, de entrega por Dios, que también la Toira, las mitzvahs de la persona, cuando estaba, de Rabbi Shimon en este caso, cuando estaba en la cueva, eran en forma de Mesiras Nefesh, era una entrega total a Dios. El estudio de Toira también, y las mitzvahs que cumplía en forma espiritual, también era una especie de entrega total a Dios, como si fuese tfila, rezo. Como dice Rabbi Shimon, con un mismo nudo estoy atado a Dios, totalmente conectado con Dios. Este nivel de tzadikim tan elevado, que es Levi, conexión, entrega, etc. Y esto es similar al concepto de que un grupo de ángeles decía Kodesh, 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 las 3 cosas. Está todo conectado. Y no son mutuamente exclusivas, está todo es una sola cosa. Lo que no es el caso cuando Rabbi Shimon salió de la cueva. Entonces la observancia de los preceptos de él, el estudio de Torah de él, tenía que ser en forma física, literalmente, así como suena. Cumplir, ponerse los tefilín y cumplir el azúcar y el lulav y todas las cosas que corresponden con las mitzvahs. Y por lo tanto, en ese momento, cuando él salió de la cueva, el tefila va por un lado, el rezo va por un lado, y la toira va por el otro lado, y la observancia de mitzvahs va por otro lado. Último párrafo. Ahora bien, así como fue para Rabbi Shimon,
De la misma manera se proyecta este asunto en cada Yehudi, en cada judío, que hay momentos en los cuales tiene que haber una avoida, un servicio a Dios, en las 3 líneas de rezo, toira, estudio de toira y observancia de mitzvot, que están incluidos una con la otra. Y hay momentos en los cuales, o sea, todo junto, y hay momentos en los cuales el servicio a Dios tiene que ser en una sola línea. Y este asunto se proyecta en particular en este tiempo que estamos en el día anterior, los momentos anteriores al Lag BaOmer, al 33 de la cuenta del Omer, que el Lag BaOmer, el día del fallecimiento de Rashbi, se proyecta el asunto de Rashbi y se revela aquí abajo y genera salvaciones en medio de la tierra, al punto tal que se llama el día de la alegría de Rashbi, a pesar de que fue fallecimiento, pero el día de la alegría de él, porque en ese día obtuvo captaciones místicas y espirituales extremadamente elevadas. Por eso dijo, este día quiero que estén todos contentos. Y a través del servicio a Dios en todo esto, llegamos a que se cumpla lo que está escrito en el comienzo de la próxima Parsha, Parshas Behar, cuando entremos en la tierra, etcétera, y la tierra descansará un día de Shabes, un año de Shabes para Dios, un año de descanso para Dios, 6 años vas a sembrar el campo, etcétera, en términos literales, o sea que podamos llegar a la tierra de Israel como Mashiach, etcétera, rápido en nuestros días, literalmente.